Hola a todos de nuevo, mi nombre es Gabriel. La última vez que nos vimos fue en nuestro viaje en Marruecos. Espero que os gustara esa aventura. Allí estuvimos visitando pueblos en el norte, en las montañas. Luego estuvimos en el sur, en la parte del desierto, conociendo los nómadas bereberes del Sáhara. And as Gabriel was saying, we have passed some months without traveling, so this new adventure is going to be really exciting, and it'll be a completely different landscape and environment because we're going to the jungle. So we're just about ready to leave, and one more thing we wanted to ask you guys is to subscribe to our channel. Esto, que suscribáis, es algo muy importante porque nos va a ayudar a que podamos continuar haciendo estos vídeos y haciendo estos viajes en un futuro. Entonces, para suscribiros solamente tenéis que hacer clic en la parte inferior derecha, en el logo del canal, y os va a llevar solamente 5 segundos a hacerlo. We are so close to hitting 100 subscribers, so it's only going to take 5 seconds of your time to just click that, and you will help us arrive to that point quicker than we expected. So we have everything ready to start our next adventure, and we're really looking forward to you guys checking out the rest of this video. So, si vosotros estáis preparados, estamos listos y salimos. Después de una parada de 2 horas en Ciudad de México, cogemos nuestro siguiente vuelo y nos vamos acercando hacia la selva. And I need coffee. Wait, I put this on backwards. It's still recording, right? Let's go to the jungle. We have finally arrived here to Villahermosa. Not quite yet to the jungle, but almost. This place is so lush, and you can already tell you're entering into the jungle landscape. As we were arriving by plane, you could just see the landscape and how just fertile it is here. So it's just a nice contrast from our last video, and also coming from Texas, where it has been a very hot and a very dry summer. Sí, la humedad solo fue salir del aeropuerto y es que la humedad es súper pegajosa. Eso es lo que nos espera todos estos días y nada, incluso más cuando estemos allí. It's been a long day, and it is a long journey to get out there to the Lacandona jungle, but it is so worth it, and I'm really looking forward to tomorrow when we get to meet Chan Sap again after 3 years and his family. Bueno, por fin llegó el día. Después de pasar una noche aquí en Palenque, tomamos nuestro desayuno, llenamos nuestros estómagos y ahora nos vamos a ir al centro de la ciudad de Palenque. Vamos a hacer algunas compras para llevar para estos días a la selva y luego conduciremos 2-3 horas más para llegar ya al corazón en la selva de Lacandona. ¿Nos vamos? Vámonos, let's go. Nos encontramos en la selva Lacandona,
en el sur del estado de Chiapas, en México, y es donde vive Pueblo Lacandón, que es un pueblo descendiente directamente de los antiguos mayas. Y para llegar aquí tuvimos que coger 2 vuelos, conducir por más de 5 horas, hasta llegar aquí a esta comunidad llamada La Canja, que está muy cerca de la frontera con Guatemala. Para entender un poco el pueblo lacandón y su historia, debemos dividir este pueblo en 2, los lacandones históricos y los lacandones actuales. Los lacandones históricos, cuando llegaron los españoles alrededor de 1530, estaban localizados en el sur de la selva lacandona, en un lugar llamado Lacantum. Pero este grupo, estos mayas antiguos, fueron eliminados en el siglo XVII por los españoles, por conquista, enfermedades. Los mayas actuales son descendientes de los mayas que vivían en la costa, en la zona del Caribe, en la península de Yucatán, y que también por la llegada de los españoles se vieron forzados a emigrar, a huir, se escondieron en las selvas de esta zona junto con otros pequeños grupos étnicos. Por lo tanto, los lacandones que viven hoy en día aquí tienen elementos de estas distintas culturas. Y ahora, dicho esto, nos vamos a conocer a Chansap, nuestro anfitrión y padre de la familia que nos está alojando aquí. Mi nombre es Chansap Yuk Naki. Mi nombre significa pequeña estrella venado en la casa del sol. Vivo aquí con mi familia, se llama la comunidad La Canja Chanseyap. Para los lacandones es importante la selva, los árboles, los caobas, cedros que tenemos ahí. Y sabes que lo importante es para tener en conexión y contacto con la naturaleza. Aquí también se trabaja el maíz, todo se trabaja en la tierra y da muy bien, y es mismo que comemos lo que sembramos. La naturaleza, en la selva también hay frutas como mamey, hay otras cosas más, y cuando es su temporada ahí se puede ir a recoger para comer algo de las frutas silvestres. Pues ya después de conocer un poco a la familia anfitriona, a la familia de Chansap, nos vamos a ir con su hija Liliana, nos va a llevar a explorar ya la zona de selva y nada, va a ser nuestro guía, entonces vamos a caminar durante unas 3 horas hasta el anochecer en la selva lacandona y explorarla. Así que estamos listos. Pues vámonos a caminar a la selva, a visitar las cascadas, la ciudad perdida y la ceiba, pues vamos a caminar un poco en medio de la selva. Este árbol es una ceiba y es increíble. Es una de las más grandes por aquí de la zona, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto puede medir? Quizás 30, 40 metros. O más. 50 metros. Increíble, maravillas de la selva lacandona. Y tiene 800 años aquí viviendo en la selva lacandona, la ceiba sagrada. ¿Y para qué se utilizaba?
Bueno, esa lo utilizan para hacer como ceremonia. Le hacen como si fuera un ritual alrededor y eso es como que te hace sentir un poco con la energía, con la conexión en la selva lacandona. Después de ver esto, esta maravilla, este gigante, este abuelo árbol, seguimos la caminata y vamos dirección a las cascadas, ¿verdad? Una pequeña parada y quería aprovechar para hablaros de un problema muy grave aquí en la selva lacandona y es la deforestación. Solamente desde los años 70 la superficie de esta selva se redujo en un 70%. Y así es que existen varios programas de monitoreo y de control de la selva para la prevención de estos taladores ilegales. Y además de eso, el jaguar, un animal muy escaso aquí, es muy demandado por sus garras, por su cabeza, en mercados de alrededor del mundo. Pasa igual que con el elefante, con sus colmillos, con el rinoceronte, con su cuerno, lo mismo aquí con el jaguar. Dicho esto, estamos aquí cerca de unas cascadas, vamos a darnos un baño y un poco refrescarnos porque estoy que chorreo. Después de seguir caminando por un poco más en la selva, como ya veis, ya empieza a caer la noche. Pero como vemos, la selva lacandona es un lugar mágico y lo que tenemos detrás es algo increíble. No sé si se puede apreciar, pero hay una ruina de una pirámide maya totalmente enredada, las raíces de los árboles todo alrededor. Es increíble poder encontrar esto y que no haya que pagar entrada. Imaginaros lo que tiene que haber enterrado debajo de esta selva. Vamos a ver. La ciudad perdida, que se le llama Las Pirámides, que es conservado de los antepasados de los mayas. Entonces esto lo hacían como para hacer ceremonias, rituales, como bautizo en esas pirámides. Vamos a ver cómo es por dentro. Sí. Esos palos los pusieron la comunidad para que se preservara un poco más, ¿no? Para que no se cayera. Sí. Ya, no sé, pero es maravilloso. Después de explorar un poco esta pequeña pirámide aquí en medio de la selva lacandona, nos volvemos en dirección al campamento. Va a ser un camino duro, ya que está todo embarrado y se está haciendo de noche. Veremos lo que podemos hacer con ese foco, si nos salva. Así que, hasta pronto, pirámide maya.
Pues ahora, ya desayunados, acabando nuestro café, nos vamos a ir a otra comunidad, quizás a un par de horas de aquí, que se llama la comunidad Najá. Esta comunidad es conocida por ser el antiguo hogar, la antigua casa del sabio Lacandón, conocido como Chinkún el Viejo. Chinkún el Viejo fue uno de estos sabios chamanes autodominados por los lacandones como Toquil y fue uno de los líderes indígenas más venerados aquí en México por defender los derechos de los lacandones y de la selva, además de que consiguió recopilar los relatos cosmológicos de los mayas antiguos hasta que en 1996 murió. Y hoy vamos a ir a esta comunidad a conocer a uno de sus seguidores, conocido como Chinkún Antonio, y esperemos encontrarlo, que nos hable de la cosmovisión maya. Pues decimos hasta pronto aquí a la comunidad Lacanjá y seguimos explorando la selva lacandona y la cultura maya. Una pequeña parada, estamos cruzando los Montes Azules aquí en medio de la selva lacandona y quería enseñaros este paisaje increíble que tenemos aquí detrás mientras subimos las montañas. Y nada, ya no nos queda mucho, así que seguimos hasta la comunidad Najá. Acabamos de llegar a la comunidad Najá y finalmente conseguimos hablar con Chinkún Don Antonio. Nos dijo que nos va a atender en un ratito, así que mientras, ya que Najá también es conocido por sus preciosas lagunas, vamos a coger un pequeño barco y vamos a explorarlas. Así que nos vamos. Como nosotros dos de Hachakyún, hasta Yachilán, como nosotros mi padre, como mi papá, él lo hicieron pues. Sí, mero Hachakyún, Palenque, ahí nació como nosotros Palenque. Palenque y se fue su machinga aquí. Por eso cambia con nosotros, mucho cambia con nosotros, cambiamos otro. No hay leña, cambia otro. Ahora no cambia porque no hay, en donde vamos, mucha gente aquí, por gente que se desarrollaron ya. No hay. Ahora sí hay luz, ya me acostumbro ya. Ya no hace fuego. Ya no puede salir ya porque me bonito pues.
Antes no, puro fuego lo hacemos para comer nomás. Sí. Busca leña lo hacemos. Nomás que rezamos la enfermedad en la montaña, sí lo rezamos los dioses. Ahorita sí ya llega con nosotros, Sí. los mexicanos, hay muchas tosas, muchas gripas, todo ya sí. ¿Haces ceremonia? Sí, la ceremonia para que no llegue aquí, ¿Y para qué es la ceremonia? para que lo agarre la enfermedad lejos, para que no llegue. Para que no llegue. Si no llega aquí todavía, la ocote resina lo corta un pedacito, sale resina, pone hojas. Entonces lo machucas así para quemar los dioses. Puro limpiamos, yo fui a limpiar con hoja para que contento, tranquilo. Entonces lo limpio, si está enfermo ese, si está malo así, luego aquí tiene calentura la noche, lo limpio 3, 4 veces, entonces lo sular, ya lo quita calentura, lo cura Dios, sí. Dios que están allá, está rezando. Entonces ya sanó, mañana ya puede comer ya bien.